bienvenidos a este espacio de debate político. Y bueno, estamos muy emocionados porque este es nuestro primer programa desde Santa Cruz y aprovechando la oportunidad, tengo el gusto de presentarles a continuación a dos economistas, los cuales nos van a aportar distintas visiones sobre el tema del desarrollo y las oportunidades de desarrollo que tenemos en el país, desde Oriente y Occidente. Así que, sin más preámbulos, quisiera presentar a Pablo Mendieta, economista jefe de CAINCO, y José Carlos Campero, economista y especialista en estos temas. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, quisiera comenzar dándole la palabra a Pablo. Pablo, ¿cuál crees que es la visión y cómo se está dando el tema del desarrollo económico en el país? ¿Y cuáles son las oportunidades que crees que se han estado asentando en estos últimos tiempos? Primero, nuevamente, gracias. Yo quisiera aportar un poco a la discusión poniendo la visión de desarrollo desde Santa Cruz, tanto desde la perspectiva de cómo se ha dado, como también de cuál es el paradigma alrededor, las ideas que se han creado sobre esto, y lo que me interesa más, hacia dónde debería dirigirse el crecimiento o el desarrollo en Santa Cruz. En primer lugar, no nos olvidemos de que Santa Cruz hace un siglo atrás era un pueblo pequeño, tenía en 1918 mil personas, en 1950 40 mil personas, y hoy día ronda los 2 millones, comprendiendo toda el área metropolitana, contribuye como a un tercio de la producción total en Bolivia, cuando hace más de 60, 70 años su contribución era 5% al PIB total de Bolivia. ¿Qué pasó? En realidad yo entendería que más que un milagro, que más que algo que sobrenatural que generó esto, en realidad se dieron distintos elementos que confluyeron en un crecimiento de 7% promedio, excepto en la década de los 80, en el caso de Santa Cruz, que son, en primer lugar, el descubrimiento de hidrocarburos. Resulta de que Santa Cruz empieza a ser más atractiva para el resto de Bolivia cuando se encuentran hidrocarburos. Y de hecho el 80% de la producción de hidrocarburos en los años 50 proviene de Santa Cruz. El segundo aspecto fue la integración vial, algo que fue un clamor cruceño desde 1904, pero que se materializa poco a poco, primero con el Plan Boja en 1942 y con la construcción de la carretera Oriente-Occidente, Cochabamba-Santa Cruz en este caso, entre finales de los 40 e inicios de los 50, terminándose en 1955. Esto hace que Santa Cruz pueda, el tercer aspecto, aprovechar estos elementos para contribuir en términos de producción agrícola, que creció entre el 50 y el 61 a tasas del 11%, a tasas que hoy día no las veríamos en estos momentos. Y en cuarto aspecto, que es muy similar a lo que sucedió en Medellín y en otros lugares donde había carencia de Estado, es que las instituciones cruceñas tuvieron que ver cómo proveer servicios básicos, y de hecho lo curioso, por ejemplo, es que acá la electricidad lo provee una cooperativa que es privada y que viene desde allá, desde los años 50, 60. Los teléfonos, hoy hay varias compañías, pero cuando empezó Cortas en los años 60, igual fue una iniciativa privada con forma cooperativa, y fue el Comité de Obras Públicas, Cordecruz y otro tipo de instituciones que configuran al final este crecimiento. Entonces, hoy día Santa Cruz evidentemente tiene un rol protagónico en la economía nacional, pero en mi impresión el desafío fundamental es que las tasas altas de crecimiento, como de 6% promedio los últimos 2 años, son insostenibles mientras no se invierte en otros aspectos que son comunes al resto de Bolivia. ¿Y a qué me refiero? Específicamente a educación de calidad, no solo a cuestiones de cobertura de educación. Necesitamos que las personas sepan hacer, que las personas adquieran habilidades, que las personas adquieran competencias para trabajar y no simplemente conocimientos. Entonces, en un momento en el cual el conocimiento es vital, yo no veo ni a la Bolivia de Occidente ni a la Bolivia de Oriente en términos de seguir con los mismos elementos pensando en cómo ser exitosos en el siglo XX, cuando ya estamos en el 20% del siglo XXI. Muchas gracias, Pablo. Lo que tú mencionas, el tema de esta desarticulación en cuanto a políticas que sean comunes a toda Bolivia, me parece sumamente interesante y quisiera, darte la palabra, José Carlos.
¿Tú cómo ves esta desarticulación en términos de una idea de desarrollo? ¿Cuáles crees que han sido las diferencias entre lo que ha hecho Santa Cruz, que ahora es un boom económico y empresarial, frente a lo que sucede en Occidente? Bueno, pues yo voy a empezar acoplándome a lo que ha planteado Pablo. Es algo que yo creo, y además que creo que es una expresión fiel de lo que ha sido el proceso de desarrollo desigual en el país, que yo creo que tiene unas causas bien interesantes, ¿no? Santa Cruz es un polo de desarrollo en el país que tiene una visión económico-productiva de su desarrollo, ¿ya? Partiremos de la hipótesis de que es un polo de desarrollo, un centro territorial y geográfico del país, cuya primera prioridad es hacer desarrollo. Por el otro lado tenemos las tierras altas de Bolivia, con un epicentro en el departamento de La Paz, donde tú tienes más que un modelo de desarrollo productivo como el de Santa Cruz, tienes un modelo de desarrollo de economía política, ¿ya? Que es algo que en Santa Cruz no encuentras. En La Paz, el peso de tener las instituciones de gobierno, de ser la capital gubernamental de Bolivia, ha marcado la tendencia siempre de que La Paz es un departamento donde la visión de desarrollo no es una visión de hacer desarrollo, es más bien un departamento que piensa el desarrollo, ¿ya?, para el resto del país, muchas veces olvidando su propia vocación también, innecesaria vocación de desarrollo. Entonces, esta visión de economía política, que en Santa Cruz es una visión de economía solamente, ¿no?, ha generado que la política juegue un desequilibrante papel en el departamento de La Paz y su desarrollo, que hace que estén la mayor parte del tiempo pensando en cómo el país debe desarrollarse y haciendo muy poco. Ahora, comparto con Pablo el tema de la desconexión entre dos economías y dos estructuras, digamos, filosóficas de economía, una de hacer y otra de pensar, que deberían ser absolutamente complementarias, ¿ya?, y que nunca han sido. Cuando uno mira estos debates de economía en el país, uno siempre termina teniendo que tomar parte por si nos gusta el modelo de Santa Cruz, o nos gusta el modelo de Cochabamba, o nos gusta el modelo de La Paz, cuando no debería ser así. Yo creo que Pablo tiene mucha razón en decir que los problemas de desarrollo del país sabemos cuáles son, digamos, estructurales respecto de su geografía, su territorio, su interconexión, etcétera. Pero para mí el problema central es que nunca hemos aprendido a hacer desarrollo juntos, ¿no? En un lado Santa Cruz se queja de que La Paz le pone trabas para el desarrollo, La Paz se queja de que Santa Cruz se desarrolla sin aportar equitativamente al resto de departamentos, y ese ha sido el tipo de tónica, ¿no?, que ha impedido, creo yo, un acuerdo feliz entre actores económicos en el país, que valiéndose del apoyo del Estado podía haber generado mejores condiciones al desarrollo, y hoy hubiéramos tenido un proceso de desarrollo más armónico y menos equitativo que el que tenemos en el país. Bueno, muchas gracias, Carlos. Pablo, ¿quisieras acotar? Sí, yo quisiera acotar algo en términos de que no solo importa lo que observamos, sino también lo que percibimos. Y son 4 años yo que vivo acá, ya yendo al quinto, y me toca estar, si ustedes quieren, en la médula del aparato económico cruceño, y recién me percato de cosas que cuando vivía en La Paz, ciudad en la que viví 10 años, ya la que le tengo mucho cariño porque 3 de mis 4 hijos nacieron allá, me doy cuenta de algunas percepciones que en cierta manera algunas son correctas, otras no necesariamente, y me explico. Primero, debemos entender de que La Paz fue el Santa Cruz de inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, porque en ese momento la hegemonía se la disputaba entre Sucre y La Paz, y en ese momento la discusión era: un momento, nosotros Sucre, que tenemos aquí al lado a Potosí, y La Paz, que tiene más acceso al Océano Pacífico, ¿cómo hacemos eso? Y al final eso decantó en el cambio de la capital de la sede política. Veámoslo de esa perspectiva. Resulta que irrumpe Santa Cruz y hay un cambio no del eje político, sino del eje económico, aunque los problemas que tenemos, en mi visión, es que en este momento necesitamos complementarnos probablemente con aquello que más requerimos en cada región. ¿A qué me refiero? La Paz es hermosa por ese espíritu
de cultura, por ese espíritu de discusión, por ese espíritu bohemio que tiene, que uno puede, y yo me encanta ir a las bibliotecas, a las librerías, a escuchar música, etc. Muchas actividades que lamentablemente acá no están tan desarrolladas. Pero en el otro lado me da pena de que, por ejemplo, el día de ayer en un periódico de La Paz decía Cámara de Comercio de La Paz alerta de que empresas están yendo a Santa Cruz. Y La Paz necesita complementar aquello que es útil, que es vital para el país, esa reflexión, esa tradición que ya ni siquiera es solo paseña, porque cuando hay entrada del Gran Poder, para aquellos que no están al tanto, acá en el Cambódromo también hay entrada del Gran Poder y con miles de personas que están bailando. Y en una foto, yo no me voy a olvidar que la tenemos en un libro de Caínco, es el Cambódromo con la morenada y con ese espíritu paseño. Ahora, La Paz necesita poco a poco despegarse de la visión pública. ¿En qué sentido? O pública, si quieren, de solo sede de gobierno. La Paz necesita más emprendimiento y condiciones para aquello. Yo creo que la mejor política que puede aportar cualquier plataforma es aquella que contribuye a la paz. Si a La Paz le va bien, a Santa Cruz le va bien, a Cochabamba le va bien, a Tarija le va bien. ¿Por qué? Porque La Paz, Santa Cruz y muchos lugares tenemos la misma normativa laboral, tenemos muchas cosas que en este momento nos impiden tal vez contribuir más de lo que uno quisiera. Entonces, en esa línea creo que es importante que en el caso de Santa Cruz adoptemos algunas cosas que son necesarias y útiles para el desarrollo integral. El desarrollo no solo es dinero, el desarrollo también es el desarrollo de filosofía, de arte y otro tipo de cosas. Y también La Paz, un espíritu emprendedor enfocado en actividades que le contribuyen. Muchísimas gracias, Pablo. Respecto a lo que ambos mencionaban en el tema de cómo se da esta ruptura, ¿no? O politización de la economía en el caso de La Paz, o como que un alejamiento de eso y un enfoque netamente empresarial en el caso de Santa Cruz, ¿cuáles serían las oportunidades para conectar estos dos ámbitos, para generar un desarrollo integral a nivel de país? Tal vez el tema de que sí se genere un lazo, digamos, público-privado, pero de verdad, ¿qué políticas piensan que podrían ser favorables para hacer esto? A ver, construyendo sobre lo que ha planteado Pablo en términos de ponerle ejemplos, digamos, a las ideas de esta necesaria complementariedad, yo creo que hay retos hacia adelante muy importantes. Y creo que el primero es darnos cuenta de que porque una empresa se venga de La Paz a Santa Cruz no es un problema. En realidad, si esa empresa ha determinado o detectado que aquí va a tener mejores ventajas comparativas o competitivas, deberíamos estar los paseños felices, porque esa empresa va probablemente seguir produciendo en Santa Cruz, va a crecer, va a generar más empleos y va a aportar impuestos. Eso es lo que deberíamos esperar de la empresa privada. Y esa empresa privada, para florecer, si lo hace en La Paz, Sucre, Cochabamba o Santa Cruz, a los bolivianos debería parecernos, ¿no?, una buena cosa. No deberíamos tener la pena de decir se están yendo empresas a Santa Cruz. O sea, los empresarios privados son quienes perciben de mejor manera las oportunidades y los ambientes de negocios, y si los empresarios privados están señalizando a la política pública que es Santa Cruz el lugar donde hay mejores oportunidades, pues la política pública debería entender y ser coherente y generar facilidades a los empresarios de otros departamentos para venirse a Santa Cruz. Ahora, estamos hablando de la producción, probablemente mucho del sector primario, pero también mucho del sector secundario, vinculado no solo a la agricultura, sino también a la manufactura. Ahora, como también Pablo decía, el resto de departamentos no se pueden quedar vacíos de empresas, y no se van a quedar, porque La Paz es un departamento eminentemente vinculado y al desarrollo de servicios, ¿ya? La Paz, como no hemos tenido la capacidad de desarrollar el norte de La Paz, ¿ya?, no tenemos un sector productivo hiperdesarrollado como tiene Santa Cruz, pero como está el gobierno ahí, tenemos un sector hiperdesarrollado en la provisión de servicios. Cuando las empresas privadas tienen que tratar con los sistemas que los regulan, no lo pueden hacer desde Santa Cruz, tienen que ir a La Paz a reunirse, y ahí están los servicios aptos para eso.
Pero no solo están los servicios gubernamentales o regulatorios, están los servicios de contacto con el exterior, están las cámaras de exportaciones en sus sedes principales, están los gremios, están las embajadas, están los bufetes de abogados que tienen contacto con el mundo, están las empresas, las oficinas de las empresas navieras. La Paz es un departamento que se ha especializado en la provisión de servicios. ¿Cómo podemos articular la producción de bienes y productos con los servicios que puedan generar mayores condiciones de competitividad a esa producción primaria y secundaria? Es un tema que debemos estar explorando. La Paz, por el otro lado, vinculada a la producción, como es el caso de Santa Cruz, ha desarrollado también otros sectores que son muy importantes. El sector del transporte es un sector desarrolladísimo para la exportación e importación por el mercado del Pacífico. Tenemos desarrollado todos los servicios de metalmecánica, ¿no? Mucho de ese transporte que transporta importaciones y exportaciones genera su overhauling, digamos, o sus arreglos necesarios y su modernización en el Alto de La Paz, donde se ha desarrollado el servicio de metalmecánica, de repuestos, de producción de carrocerías, producción de camiones, etc. Lo único que importamos son los torpedos del motor y el resto de los camiones están hechos en La Paz, ¿no? Entonces, también La Paz tiene un sector productivo, pero La Paz tiene que analizar, al igual que Santa Cruz, cuál es su ventaja comparativa, pero además cuáles son sus ventajas competitivas que han ido generando a lo largo del tiempo. Yo creo que de estos estudios van a salir obvias complementariedades que hay que empujar sin tener estas actitudes de envidia o actitudes de pensar que porque una empresa se viene o se va de un departamento a otro es como si estuvieran yéndose de un país a otro, ¿no? Tenemos que apoyar todos por igual el desarrollo en Bolivia, no importa desde dónde se haga, y ese es el desafío más grande. En términos de las oportunidades, yo creo que tenemos muchas. Pablo seguramente nos va a señalizar muchas de estas y yo voy a complementarle, porque mi visión en términos de oportunidades hasta el futuro tiene que ver más que con sectores de desarrollo clásicos en la economía, como tenemos en todo el país, con nuevos sectores. Entonces, yo le paso la palabra al Pablo para que él contribuya primero. Gracias, y después yo me explayo. En términos entonces de oportunidades y de dónde podemos diversificar la economía, teniendo en cuenta tanto las habilidades de los empresarios cruceños y también todo el tema de los servicios, como bien señalaba José Carlos en La Paz, ¿dónde ves las oportunidades y cuáles crees que sean? A ver, yo creo que hay muchos elementos que José Carlos ha mencionado y me alegra escuchar esa visión tan amplia en términos de que no solo a nivel nacional, a veces, por ejemplo, cuando había crisis en Argentina, crisis en Chile, uno se alegraba y decía, oye, le pasó esto, pero ya sabemos de que si hay crisis en Argentina, en Brasil, en otro lugar, nos afecta. O sea, uno no tiene por qué alegrarse de crisis externas, ni tampoco de que otro país le vaya bien. Ahora, enfocándonos un poquito más en el futuro, y yo creo que ahí José Carlos tiene una contribución importante en cuanto a plantear aspectos sobre la revolución industrial 4.0. En el caso de Bolivia, yo quiero tomar un ejemplo que fui a Cochabamba el año pasado, junto con la gente de CAINCO, para ver a Jalasoft. Tuvimos una visita guiada por Jorge López, el dueño y creador de todo esto. Y lo interesante de Jalasoft es que no está ni en La Paz ni en Santa Cruz, está en Cochabamba. Está en Cochabamba y las salas de reuniones son la sala Tunari y no sé, es algo que nos tiene que llamar la atención a todos en términos de que, ojo, puede ser que tú estés especializado en A, puede ser que tú estés especializado en B, pero hoy día estamos en el siglo XXI y necesitamos ver qué requiere el siglo XXI. Por ejemplo, pensando en La Paz, que está más especializada en servicios, esos servicios los puede exportar, servicios contables de exportación a Chile, a otros países. ¿Por qué? Porque tenemos personas que pueden conocer el sistema contable de otros países, pueden aprender sobre eso, hacer todos los estados y enviarlos. India ha tenido muy buen desarrollo con esta exportación de servicios, otro tipo de servicios que requieren otro tipo de enfoque. Yo en ese sentido vuelvo a un mensaje fundamental que creo que y se llama educación. Y educación no en el sentido de solo de buenas intenciones,
soy profesor universitario, he sido profesor universitario en La Paz, soy profesor universitario aquí en Santa Cruz, y tuve la dicha de ser profesor universitario en el exterior. Y estamos muy rezagados en la transmisión de competencias. Estamos muy rezagados en tener un ambiente estudiantil en el que todos estén peleándose por yo quiero saber más, yo quiero leer esto, el otro, aquí, allá, de tal manera de generar una capacidad creativa, ¿no? Entonces yo apostaría por la innovación, apostaría por eso en cualquier campo, porque aún en la producción agrícola simple, con la innovación tú puedes hacer maravillas. Y finalizaría con un aspecto que es importante. Si bien hay cosas en las que La Paz, Santa Cruz, Santiago, Río y demás son bastante comunes, ¿no? También hay diferencias climáticas, diferencias de otro tipo de cosas. Lo grave sería extrapolar algunas cosas que no son extrapolables a otros ámbitos. O sea, por ejemplo, agricultura, ganadería, en términos de intensivos, traerlos acá, o extensivos, llevarlos allá, creo que sería, por ejemplo, lo primero que se me viene a la mente sería complicado. ¿Por qué? Porque inclusive hasta las formas de producción son distintas. Entonces, eso debemos tener bien en cuenta, el ambiente en el que se da. Gracias, Pablo. José Carlos, si quieres complementar algo. Yo feliz de tener coincidencias constantes con el Pablo, así rompemos esta dicotomía de la discusión del desarrollo entre La Paz y Santa Cruz. Creo que el desafío es claro. Hoy estamos enfrentando un mundo que no nos va a esperar, ¿no? El mundo sigue avanzando y nosotros tenemos que apurarnos, más bien ese es el desafío. La tecnología es probablemente el trampolín que nos permita dar grandes saltos que son requeridos hoy más que nunca. Tecnología, innovación y educación. Yo creo que Pablo ha dicho una cosa que es muy cierta, es no tenemos el capital humano hoy para dar estos saltos. ¿Tenemos que esperar décadas? No. Hoy la tecnología nos permite poder dar esos saltos en 1 o 2 años y tener una masa crítica importante de gente capacitada para seguir haciendo de forma más rápida y con resultados multiplicados más grandes lo que los sectores primario, secundario y terciario en Bolivia han ido haciendo solitos, con buenos olfatos, incorporando tecnología e innovación que hoy tenemos en el sector agrícola industrial en Bolivia, como por ejemplo nuevas prácticas de riego tecnificado, que tenemos el uso de tecnologías en el sector agrícola industrial cruceño, usando drones, usando nuevas maquinarias con GPS que cosechan, etcétera, nuevas capacidades para que los mecanismos de logística de la provisión de insumos, pero la distribución de productos sea más eficiente, con menores costos y mayores retornos. El tema de servicios intensivo en Internet para desarrollar y llegarle a la mayor cantidad de gente de forma rápida, oportuna, etcétera, para que tomemos mejores decisiones. La presencia de empresas internacionales en el territorio nacional como Uber y otras que nos están mostrando que hacer empresa no necesariamente pasa por tener algo físico y millonario, sino que pasa por una idea, ¿eh? Y explotar esa idea, nos están señalizando que el camino va por ahí. Ahora, para que esto lo podamos aprovechar de forma correcta, esto pasa por tomar una decisión entre todos de modificar los procesos educativos. Ya sea que lo hagamos, y voy a ser en esto bien sincero, a través del sistema educativo nacional, o ya sea que los propios empresarios privados, como es el caso de Halasoft, que ha tenido que crear su fundación para formar el tipo de recurso humano que necesita para ser eficiente y competitivo en el mundo, lo haga. El sector privado también debe invertir en la formación del tipo de recurso humano que necesita y de esa forma señalizar también al sector público para que haga mejores políticas públicas, que obviamente no pasan por una nueva reforma educativa, no. La educación que se requiere hoy y los patrones educativos requieren ser temas puntuales, rápidos, de forma tal que el alumno pueda implementarlos al día siguiente de llevar estos conocimientos en su ambiente laboral y promover estos cambios de gestión, de orientación, innovadores, etcétera, dentro de las empresas a todo nivel y en todo el territorio nacional. Creo que ese es el principal desafío. Yo espero que tanto los empresarios como quienes nos gobiernan estén a la altura de entender estos desafíos y dejar estas anclas de estar debatiendo sobre quién se desarrolla mejor, quién aporta más a la economía o quién paga más impuestos. No importa. Si no producimos más
mejor y pagamos más impuestos entre todos, vamos a seguir el país que no crece a más del 4%. Muchísimas gracias a ambos. Es momento de cerrar, pero si quieres hacer una cosa bien breve. pregunta. Cuando vi el título profesional de mi mamá, dije, ¿de quién es la firma? Y me dijo, es del presidente. Estoy hablando de los años 70, porque en esa época el presidente firmaba los títulos profesionales. Hoy día ya no lo hace. ¿Por qué? Porque con la cantidad de profesionales que existen sería ineficiente. ¿Por qué menciono esto? Que la tecnología nos puede brindar el hecho de que muchas decisiones puedan desconcentrarse, o muchas decisiones, por más que se decidan a distancia en otros lugares, puedan ser más ágiles. Yo creo que no necesitamos conexión en términos físicos de que ¿y por qué menciono esto? Porque a veces no se entiende bien el aspecto, la demanda cruceña de tener cierta desconcentración. Lo que se requiere es un poco de agilidad, oportunidad. Eso es fundamental para que en Tarija, en Potosí, en Oruro, en cualquier lugar, la producción, la educación tenga un cambio rápido. Mil gracias. Mil gracias a los dos por enriquecernos con su debate. Y bueno, ya tenemos que concluir con el programa, pero me quedo con el tema de la educación, que es fundamental, yo creo, el buscar los incentivos tanto de la parte pública como privada para generar esta educación de calidad en el país, y que esto nos lleve a dar saltos cualitativos en términos de innovación y capacitación de la ciudadanía, ¿no?, para esos temas tecnológicos. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.